Bueno chicos, vamos a continuar entonces con la semana número 14, si no me equivoco. Seguimos con la 14, eso ya corresponde al tema de transporte. Así que las carreteras es un tema que bien es cierto, no he visto mucho en examen misión, pero igual chicos es un tema que hay que darle duro. Es un tema un poco complicado por el tema de los nombres, hay muchos nombres acá. Pero igual chicos saben que tenemos que darle de todas maneras a este pequeño tema llamado transporte, que es justamente la segunda parte para poder completarnos y estar al día con todos los temas de que, bueno, nos hemos visto proponiendo durante la semana. Como ya ven ahí, tengo ya la pizarra hecha, así que no, el video no va a demorar mucho porque ya todo está escrito, solamente falta explicar nada más. Pero de ahí sería la tendencia, chicos, así que para ello cuando se conecten puedan ver el video. Vamos a estar justamente hablando del tema de ahora, llamado geografía económica. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar entonces chicos con esta transmisión de la semana número 14, si no me equivoco. Corresponde a este tema. Ya. Ajá. Pizarra hecha. Ya. Así que no, el video no va a demorar. Bueno, así que más fácil sentadito. así que chicos, con fe, con fe. Vamos a acercar un poco la cámara, me parece, para que se vea mejor. Para que se pueda notar mejor la parte ya. Así que... y ahí está. Bueno, entonces, recordemos que en el sector terciario siempre vamos a hablar de los servicios. En el sector terciario siempre vamos a hablar de los servicios. Justamente ahora corresponde a la parte del tema de transporte. En el caso de transporte, recuerda, el transporte simplemente se define como el traslado de bienes, productos o de repente por ahí personas, ¿no? Algo así, algo sencillo, es un concepto bien fácil. Ahora, en el caso del transporte vamos a encontrar nosotros tres tipos de transporte importantes. Un transporte acuático, un transporte terrestre y obviamente un transporte aéreo que también bueno, se expresa de esa manera. ¿Qué tal Edward Manuel Quispe? ¿Cómo estás? Justamente acá estamos comenzando chicos con la parte número 2 de la transmisión de la semana número 14, si no me equivoco, que corresponde a actividades terciarias ahora, o distributivas como sale en el material de la CEPRE. Entonces en el caso del transporte, primero tenemos el transporte aéreo, se denomina transporte ligero porque obviamente se encarga solamente del traslado de personas. No es como el transporte acuático, en el tema marino por ejemplo, donde nosotros hablamos del transporte pesado. Se dice así justamente porque corresponde al traslado de bienes o productos muy pesados. Entonces en el transporte aéreo ligero vamos a hablar justamente del aeropuerto más importante de nuestro país, el de mayor tráfico internacional, que es el famoso Jorge Chávez. Cuando nosotros hablamos del aeropuerto Jorge Chávez, obviamente cualquier extranjero que quiera venir a Perú, quiera visitar de repente Machu Picchu, el río Amazonas o cualquier otra zona arqueológica, cultural o histórica de nuestro país, pues tiene que venir primero por lo que es el aeropuerto Jorge Chávez. Otros aeropuertos importantes, por ejemplo el de Cusco, que es otro de mayor tráfico nacional, significa que es muy recurrente. En Cusco, obviamente por Machu Picchu entenderás, vamos a encontrar entonces ahí a lo que es Juan Velasco, lo que es a Velasco Astete, que es uno de los aeropuertos más importantes también de nuestro país, al menos a escala nacional. Otros importantes que te he puesto acá, porque he visto mucho en preguntas de CEPRE, es por ejemplo el de Pedro Rodríguez Bayón, el de Rodríguez Bayón, que es justamente Arequipa, también el de Puno, el de Manco Inca, y el de Iquitos, que es Francisco Secada, ¿no? Al menos son importantes, recuerda, porque el de Iquitos va a comunicar a toda la zona oriental de nuestro país. O sea, entrar a Iquitos, chicos, a lo que es el puerto Iquitos, recuerda que está en un alto, ¿no? Nosotros lo vimos en geomorfología amazónica, que los altos eran zonas secas, donde encontrábamos ciudades. Pero recuerden que la única forma de entrar a Iquitos justamente es a través de botes o a través de aeropuertos. No hay otra forma, no hay una forma terrestre para ingresar a este lugar. Entonces ya tienen más o menos la noción. Es el alto o es una isla, recuerda, un alto, es una zona seca, es cerca alrededor del río Amazonas y es la única y más grande y extensa de su especie, es decir, una ciudad alrededor de, ¿no?, de una zona inundada. Ahora, en el transporte acuático la vamos a encontrar de tres tipos, ¿no? Vamos a encontrar de tres tipos. Uno es justamente ahí, uno es marino, cuando hablamos justamente de grandes puertos en el Perú. Recuerda, hablábamos de la pesca también, de la pesca. Recuerda que vamos a encontrar ahí una pesca
industrial como pesca artesanal. Las pescas industriales normalmente lo encontramos en grandes o bonitos puertos, ¿ya? Entonces lo vamos a encontrar en bonitos puertos, como el puerto del Callao, por ejemplo. Vamos a hacerlo sentadito mejor, chicos. En el puerto Callao, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros un gran puerto comercial. Alrededor del 70-80% de lo que es el comercio en nuestro país se hace alrededor de este puerto acá, ¿no? Entonces, alrededor del puerto Callao se realiza alrededor del 70-80% del comercio exterior, interior que entra y sale de nuestro país. El segundo puerto más, el puerto más pesquero del país no es Callao, sino es lo que es Chimbote. Chimbote es el puerto más importante del país. En cuanto a pesca se habla, ¿no? Debido a que recuerda que en esa parte de Chimbote encontramos un zócalo, que es la continuación del continente, pero es un zócalo muy amplio. Entonces, al ser un zócalo muy amplio, esto justamente está generando a que la población, a que la cantidad de peces se concentre en la zona del zócalo, por la poca profundidad, por la amplitud, hay luz, hay fotosíntesis, las algas pueden realizar justamente, pueden generar justamente, pueden generar fotosíntesis, y esto hace pues que las plantas se desarrollen. Por eso encontramos grandes formaciones de algas, y con ello, justamente en Chimbote, donde es el puerto más pesquero, también coincide con el dato del zócalo más amplio. Matarani es una zona en Arequipa, vamos a encontrar ahí el segundo puerto más comercial del país, es una zona de entrada hacia el sur, y más porque en el caso de Matarani comienza ahí un ferrocarril, que ahorita lo vamos a ver justamente con el tema de transporte terrestre. Y en el caso de Paita y Talara son puertos, en el caso de Talara, por ejemplo, es uno de los puertos más antiguos que encontramos en nuestro país. Y en el caso del sistema fluvial, recuerda, si es marino, también encontramos fluvial. Fluvial tiene que ver con los ríos. Y encontramos al puerto Iquitos, que es el de mayor tráfico nacional. Ahora, no creo que por tu mente cuando yo diga tráfico nacional Iquitos o tráfico nacional cuando puse en el Jorge Chávez, no me imagino que estás pensando pues en un tráfico donde hay muchos carros o botes, en este caso Iquitos, saturados, sino se refiere a que son más transcurridos o son justamente de mayor traslado, ¿no? A eso se refiere. Yurimagos es otro puerto importante, está en el río Guayaga, y el Pucallpa está en el río Ucayali. En el caso del puerto Maldonado, bueno, ahí he escrito mal, Maldonado justamente corresponde a lo que es el puerto que está a orillas del río Madre de Dios. Y en el caso de Nauta nos encontramos cerca de lo que es el río Marañón, ¿no? Una parte del sistema del Amazonas, así que por eso no te preocupes. El Caballocoche es el último puerto que ve salir al Amazonas, es un dato muy extraño. El Caballocoche es un puerto y es el último puerto peruano que ve salir al Amazonas. En la parte de lacustre solo tenemos uno, que es en el lago Titicaca. Solo en el lago Titicaca podemos encontrar justamente formación, o bueno, al menos este tipo de cositas, que es un transporte lacustre. De repente no es legal, profe. Bueno, lo que pasa es que acá en esta zona de Huaquipu, ¿no? Que es una zona entre el río, que digan, entre el lago Titicaca, que es una zona comercial entre los dos países. Pero recuerda que siempre el tema siempre de contrabando en esta zona del sur va a ser muy alto, así que por ahí, niños, no apoyes al contrabando. Ya sabes que es un sistema que no se debe hacer. No compres robado, tú ya sabes. Invierte, invierte, invierte. Pablo Andrés Mori, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un saludo para ti. Y por ahí para la gente que ya se estará conectando, chicos, durante la transmisión. Ahorita tenemos que hacer transporte. Y ya el día de mañana y ya durante las semanas tenemos... Ahorita también corto esta transmisión, terminando la explicación acá. Y pasamos al tema de demografía, que es la siguiente semana. Entonces al menos hoy, chicos, hay que llegar al siguiente tema, ¿no? Entonces, caballero, hay que retroceder acá, hay que avanzar acá. Y vamos a ver ahorita el mapita del Perú para completar con las carreteras. Que en realidad esto es transporte aéreo y transporte acuático, ¿sí? Pero en realidad, chicos, el tema que en sí necesitamos reventar, por así decirlo, es el tema de transporte terrestre, ¿sí? Ahí está. Transporte terrestre. Ahí está. Entonces, ese es el transporte. Ahora vamos a ver qué tal, si se ve la pantalla para poder aprovecharlo ya. Claro, José Luis Mundo Paz, ¿qué tal? Claro, lo que pasa es que teníamos que hacerlo ya de frente porque, para no perder mucho tiempo con el tema de hacer la pizarra durante la transmisión, cosa que borro y comenzamos con la siguiente transmisión ya a la siguiente parte. Ya, bueno, chicos, entonces se ve, me parece no hay ningún problema con esto. En el caso de transporte terrestre, recuerda que nosotros al menos dividimos al Perú en lo que son 3 macroregiones, y tu macroregiones obviamente corresponde a la costa, ¿no? Imagínate por acá algo así,
haz volar tu imaginación un poquito, imagínate por ahí la costa, lo que es la zona andina, lo que es la zona del centro y lo que es la zona amazónica. Entonces más o menos sería así. Entonces el Perú de forma macroregional se está dividiendo en lo que es la costa, la sierra, la selva, selva, sierra, costa, de manera longitudinal. Ahora, el SINAC, esa palabrita media rara, SINAC, significa sistema de carreteras. El SINAC nos dice que el transporte terrestre en el tema de carreteras se va a dividir en tres tipos de carreteras. Uno son las carreteras longitudinales. Longitudinales cuando la carretera viene así. Transversales cuando la carretera viene en este sentido. Pero como verás que el Perú tiene una costa así de larga, longitudinal, una zona andina así de larga, longitudinal, otra así de larga, ¿no? Entonces, cuando una carretera longitudinal se desplaza en Perú, lo que hace solamente es recorrer una sola región. Es decir, recorre bien la costa, recorre bien la sierra o recorre bien la selva. En cambio, una carretera transversal es aquella que cuando recorre va a ser en ese movimiento. Entonces, como lo hace en este sentido, lo que ocurre es que comunica otras regiones. Por ejemplo, una transversal, para llamarse así, transversal, necesariamente tiene que recorrer tres regiones. ¿Y esas tres regiones cuáles son, profe? La costa, la sierra y la selva. En cambio, si la carretera recorriera solamente dos regiones, entonces a eso se denomina una carretera vecinal o carretera de enlace. Ahora, escucha bien, esta transversal que recorre de esta manera, en sentido justamente transversal, las tres regiones, también se le puede llamar carretera de penetración. También se le puede llamar entonces carretera de penetración o carretera de transversal. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la denominación de las carreteras. Por ejemplo, encontramos una acá, que es la primera carretera, ¿sí? La primera carretera se llama la Panamericana, o también llamada carretera Franklin Roosevelt. Esta carretera, la Panamericana, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un lugar acá en Lima, ¿sí? Yo entiendo que hay gente que está en otros departamentos, chicos, son de otras provincias también. Pues un saludo para todos ustedes por ahí, nos están viendo de repente de Ica, de Huacho, de Puno, también tengo creo uno de Arequipa y uno de Cusco, hasta de Ayacucho. Tenemos de estas ciudades, chicos, dentro del grupo, y es bonito pues saber de que hay gente que nos sigue a pesar de estar en otras provincias. Entonces, en el caso de esta carretera, acá en Lima hay un puente que se llama el Puente Santa Anita. Cuando vayan al Puente Santa Anita, en la parte de arriba, en la parte de sobre el puente, vamos a encontrar que ahí justamente comienza el 0 kilómetros, o al menos está denotada como 0 kilómetros. Profe, ¿0 kilómetros de qué? 0 kilómetros de la Panamericana. Esta carretera, que comienza aquí en Lima, como te decía, por el norte, obviamente puede ir desde Lima, puede ir hacia Ancash, puede ir hacia lo que es La Libertad, hacia lo que es Lambayeque, Piura, Tumbes, y termina por acá justamente entrando por el norte, como la carretera. Vamos a poner entonces, vamos a ponerle un L1, porque L es longitudinal, y justamente por eso L1, que es la Panamericana. La Panamericana es la primera longitudinal que estamos viendo, y recorre en este sentido, ¿no? Viene entonces por Aguas Verdes, en la zona de Tumbes. Entonces sería Tumbes, Piura, después pasa Chiclayo, Trujillo, ¿no? Pasa por esta zona de los puertos de Chimbote. Pero profe, si Ancash, la capital es Huaraz, ¿por qué no dijo Huaraz? Ah, porque Huaraz es una zona andina, entonces esto pasa por la costa. Llega hasta Lima, Puente Santa Anita, de ahí llega Ica y Arequipa, pero más o menos a esta altura se bifurca. Se bifurca y uno se va para la zona de Bolivia, yéndose hasta Buenos Aires, y la otra se pierde por acá abajo. Entonces, profesor, ¿esta carretera llega hasta Buenos Aires? Sí, y no solo hasta Buenos Aires. Buenos Aires llega, pero por la parte sur, por la parte de acá. Porque hay otra carretera, bueno, esa misma carretera que se va hacia el norte y termina hasta Alaska, ¿no? Allá en la soberanía de Estados Unidos. Entonces, por eso la carretera Franklin Roosevelt o Panamericana es considerada la carretera más larga del mundo, ¿no? Ahí tienes un dato más de repente si quieres aprender. Renzo García me dice, profe, ¿qué semana de la CEPRE es esto, profe? Es la semana número 14, si no me equivoco, ¿sí? Segunda parte, se llama actividades distributivas. Ahora, en la Panamericana entonces no me dejarás mentir que es una carretera obviamente muy importante, es de todas las longitudinales la más importante. Ahora, otra longitudinal que también vamos a mencionar se llama la longitudinal andina. La longitudinal andina más o menos viene desde la cordillera Huancabamba, que más o menos está por acá en Piura, va a pasar por toda la zona andina obviamente hasta terminar por estas zonas de Bolivia llamado justamente el Desaguadero. Entonces vamos a ponerle L2 porque es nuestra segunda longitudinal. Viene desde Ayabaca, que forma parte de acá esta zona piurana, que es una zona
de Sierra Chata, Ayabaca, después pasa a Chota, que es Cajamarca, que es una zona andina también de Cajamarca, pasamos a la misma ciudad de Cajamarca, pasamos a Huaraz, que es una zona de Quechua, es la capital de Ancash, pasamos a Huancavelica, bueno, pasamos todavía de Huaraz hasta Cerro de Pasco, que es la ciudad capital más alta del Perú, pasamos a La Oroya, que es una zona de metalurgia, ¿no? Y que nos informan por ahí el otro maestro que está dentro del grupo, no me dejará mentir, pues que me mencionaba en la mañana de que hoy habían ciertos problemas acá en La Oroya, ¿no? Protestas y el tema de ¿cómo se llama? Del acceso a la carretera hacia Lima, es todo un tema. Así que por ahí la gente que está viajando, chicos, no es un buen momento para viajar al centro en este instante. Entonces, ahí llegamos a Huancayo, ¿no? La ciudad incontrastable, por ahí le dicen. Huancavelica, una de las ciudades más pobres de nuestro país, chicos, Huancavelica. Huamanga, también encontramos a Huamanga, que es una provincia ayacuchana. Ahí justamente encontramos la capital, que es Ayacucho. Cusco, llegamos a Cusco, llegamos a Juliaca y llegamos a Desaguadero. Y de ahí pues la continuidad para Bolivia algún día. No, ahí está. Ahora, tenemos otra carretera que es la marginal, así se le llama también, chicos. Así que cuidado con la marginal. Tenemos otra que justamente le vamos a decir L3 por ser la tercera longitudinal de nuestra lista. La marginal de la selva o carretera Fernando Belaúnde Terry, lo que hace esta carretera justamente es comunicar de pueblo San Ignacio, que es la selva de Cajamarca, pasamos hacia lo que es Jaén, Cajamarca, Bagua, estamos en Bagua ya que es Amazonas, nos vamos a Moyobamba, que es la capital de San Martín, vamos a Tocache, por ejemplo, que seguimos en San Martín, vamos a Tingo María, que esto ya pertenece a Huánuco, es una ciudad importante, y seguimos bajando pues hasta llegar a Camisea, que pertenece al departamento de Cusco. Entonces, con eso llegamos hasta Cusco, chicos. Ahora, por el norte vamos a encontrar una carretera, vamos a dibujarla en este sentido, ¿sí? Vamos a ponerle T1, porque es nuestra primera transversal. Y como te dije al comienzo, estas carreteras de acá corresponden justamente al sentido. Entonces nuestra transversal número 1 se llama la carretera nororiental del Marañón, o también llamado Mesones Muro. Eso comienza desde Olmos, la pampa más extensa del país. Después de Olmos Lambayeque pasa por el Paso de Porcuya, que es la zona de la cordillera Huancabamba, es la zona más baja de nuestros Andes, y pasa después del Paso de Porcuya por Huancabamba mismo, que es la cordillera, de ahí pasa por Rioja, que es San Martín, de ahí va a Moyobamba y termina hasta Tarapoto. Tarapoto también es San Martín, entonces esa carretera comunica la costa, la sierra y la selva. Hay una pregunta de Cepre San Marcos que decía más o menos, en un periplo, una pareja de excursionistas están en Lima, pero de Lima quieren visitar la playa de Máncora. Y después de Máncora irán a Olmos, y de Olmos irán hasta visitar las cataratas del Gocta, por ejemplo, ¿no? Que está en Amazonas. Entonces, la pregunta era, ¿qué carreteras deben tomar esos turistas? Entonces, si uno está en Lima, la única forma de salir a Lima hacia Piura es a través de la Panamericana, que más o menos está por acá, que diga a Máncora, ¿no? Que más o menos a través de la Panamericana. Ahora, una vez que estoy en Piura, bajo hasta Olmos, y de Olmos me voy hacia la parte de San Martín. Entonces, la respuesta a esa pregunta era hacer uso o recorrer la carretera de la Panamericana o Franklin Roosevelt, y después la Mesones Muro o la nororiental del Marañón. Esa es. Entonces, tenemos ahí. Hay otro también importante que viene desde Lima. Desde Lima también tenemos una carretera que es esta acá, que es la T2. Y esa carretera se llama la carretera central. Se llama así, se llama carretera central, o también la puedes llamar carretera Federico Basadre. Esta carretera viene desde Lima. De Lima se va hacia la zona de Chosica, Santa Eulalia, y vamos a llegar a Ticlio. El paso Ticlio es el paso más alto del Perú. Es el segundo paso ferroviario más alto del mundo. Y después llegas a La Oroya. La Oroya es considerada la ciudad de la metalurgia. Después llegas a la ciudad de Junín, ¿no? Que ya estamos en una zona puna. Cerro de Pasco, que es la zona capital más alta del Perú. Huánuco, Tingo María, y terminamos en la selva baja, que sería por acá, que es la capital justamente de la selva, llamada Pucallpa, ¿no? Zona de selva. Ahora, en el sur vamos a encontrar los famosos libertadores de Huari. Los libertadores de Huari vienen más o menos del puerto San Martín. Del puerto San Martín va hacia Castrovirreina, que es Huancavelica, de ahí va hacia Guaitará, que es Ayacucho, hacia Bancay, hacia Cusco, y termina en Puerto Maldonado, ¿no? Bueno, que en realidad pues no es tan arriba, sino que más o menos así. Entonces, esta es mi carretera T3. La carretera entonces T3, chicos, va desde el puerto San Martín, que está en Ica,
¿sí? Tú de repente que me estás viendo de Pisco, yo cuando voy, por ejemplo, de la Academia Sigma de Chincha a Pisco, tengo que pasar paralela a esta carretera, ¿no? Los Libertadores de Huari. Entonces, viene por acá, Puerto San Martín, Castro Virreina, Huaytarán, Ayacucho, Abancay, Cusco y termina en Puerto Maldonado. Pero estas carreteras de las tres que están acá, la más importante es la carretera central. ¿Por qué, profesor, la central? Porque recuerda que esta comunica a Lima, que es el corazón del Perú, que es la zona del Heartland, así le decimos, a la zona capital, y es la zona justamente que comunica a las otras ciudades. Pero comunica a través de ¿qué? A través de carreteras. Y esta carretera la que comunica justamente se llama la central. Es la más importante porque comunica a la sierra y a la selva central. Profe, ¿y qué hay con eso? Lo que pasa es que Lima no concentra pues un poquitas personas. Lima, como entenderás, concentra al 30% de población. Entonces, ese 30% de población justamente consume una gran cantidad de productos. La única forma de llevar los productos a estas personas es a través de esta carretera. Por eso cuando hay huaicos, hay protestas, como lo que está ocurriendo hoy en la mañana en la zona de, ¿cómo se llama?, de La Oroya. En la zona de La Oroya justamente genera que se bloquee la carretera y no hay acceso a Lima, ¿no? Con eso escasez de producto y ya tú sabes el aumento de precio que también está relacionado. Ahora, hay una carretera que se hizo que lo hizo Brasil, justamente se denomina la famosa Interoceánica. La Interoceánica del Sur es una carretera que viene desde acá, desde un pueblito llamado Iñapari. Vamos a ponerle T4. La carretera Iñapari, que está en Madre de Dios, se dirige y llega hasta Puerto Maldonado. Una vez que llega hasta Puerto Maldonado, esta carretera lo que hace justamente es seguir hasta lo que es Indambari. En Indambari, esa carretera se bifurca. Uno se va hacia la zona de Marcona, que es un puerto, ¿sí? Justamente acá encontramos el puerto de Marcona, que es un puerto iqueño, y más o menos de acá, desde Indambari, te bajas un poquito hacia lo que es Cusco, a lo que es Juliaca, y después se divide en otras dos, más o menos Matarani, que sería esto de acá, y sería el puerto Hilo. Entonces el profe me está diciendo que la Interoceánica del Sur tiene 3 ingresos. Sí, tiene 3 ingresos. Por el norte a Marcona, que es, bueno, por su parte norte a Marcona, que es Ica, por su parte centro, que es el puerto de Hilo Moquegua, y por la parte sur lo que es el puerto de, el puerto Marcona Ica, el puerto Matarani Arequipa, ahí era mi error, y el puerto Hilo de Moquegua. Entonces esos son los 3 puertos que comunicamos. Mira, entonces chicos, ahí se va armando un poquito feo el tema ya. Pero otro tema importante aparte de las carreteras, pues justamente son los ferrocarriles, ¿no? Entonces el tema de ferrocarriles también corresponde a ese tema, chicos. En el caso de los ferrocarriles tenemos una, que es la famosa central. Profe, igual que la carretera, sí, igual que la carretera. Se llama ferrocarril central o también llamado el famoso tren macho. Muchos también le llaman así, el famoso tren macho. El tren macho es un ferroviario que viene desde el Callao. O sea, esta acá viene más o menos desde el Callao. Después viene más o menos paralela, si quieres entenderlo mejor, a lo que es la carretera central. O sea, venimos del Callao seguimos hacia Lima, y de Lima pues seguimos hacia Santa Eulalia, como lo vimos igualito en la central hace rato. Santa Eulalia, Matucana, me pasas el famoso paso Ticlio, que hoy se ha convertido en el segundo paso más alto del mundo. O sea, profe, ¿antes era el primero? Sí, antes era el primero, pero hoy fue reemplazada por Qinghai Tibet, que es un paso chino, justamente, que mide 5.100 metros de altura. En cambio, el paso Ticlio mide 4.800, ¿no? Ahí está. Callao, Lima, Santa Eulalia, paso Ticlio. Llegamos a La Oroya, pero en La Oroya ya no pasa lo mismo que la carretera central. La central de La Oroya iba hacia el norte. En cambio ahora, este paso ferroviario irá hacia 2 lugares. Hacia el sur puede ir, por ejemplo, a Huancayo, y de Huancayo puede irse hasta Huancavelica. Pero por el norte de La Oroya, recuerda que La Oroya se está bifurcando, hacia el norte puede irse hacia Junín y puede terminar hasta Cerro de Pasco. Ahí está. Hasta Cerro de Pasco. Entonces, más o menos, vamos a encontrar que la carretera viene desde el Callao hacia lo que es Lima, paralela a esta acá, pero cuando está por La Oroya se bifurca. Entonces, veníamos Lima, Chosica, Santa Eulalia, Huarochirí, Ticlio, y llegamos hasta La Oroya. Una vez que llega a La Oroya se bifurca. Uno se va hacia Huancayo, que sería más o menos a esta altura, y después seguimos hacia Huancavelica.
Es por eso que en esta zona puedes ir en tren de Huancayo a Huancavelica justamente. Vas de Huancayo a Huancavelica en tren, así que no hay problema. Y de La Oroya puedes seguir hacia el norte, llegando hacia la ciudad de Junín y llegando hasta la ciudad de Cerro de Pasco. Este es nuestro ferrocarril central. Aparte de eso tenemos otro ferrocarril, por ejemplo, que es el famoso Ferrocarril del Sur. Así se llama, el Ferrocarril del Sur. Profe, ¿por qué del sur? Bueno, ¿por qué crees, no? Que se diga así. El Ferrocarril del Sur viene de dos puertos. Un puerto ya te lo había mencionado, que era el puerto Matarani, que está más o menos a esa altura. El puerto Matarani. Y debajo de ahí hay otro puerto, que es el puerto de Mollendo. Entonces, el ferrocarril central, chicos, proviene de dos puertos. Proviene entonces de dos puertos. Del puerto Matarani, ahí está, y del puerto de Mollendo. Listo. Entonces, después del puerto Matarani y Mollendo, esto de acá continúa más o menos hasta la ciudad de Cusco. Después de Cusco va a llegar hacia la ciudad de Juliaca y otro se va a dirigir hacia Puno. Pero de Juliaca esto también sube hasta lo que es la ciudad de Cusco. Entonces, por ejemplo, te decía más o menos así. Matarani y Mollendo vienen acá y se juntan cerca a una ciudad llamada la ciudad de Arequipa. Después de Arequipa, cuando lleguen para acá, a ese puntito, será más o menos Juliaca. Punto rojo, ¿eh? Y después de Juliaca vamos a ir hacia más al sur y eso va a llegar hasta Puno, pero la parte al norte va a terminar llegando hacia Cusco y después tendremos el famoso Machu Picchu frente a nosotros, ¿no? Obviamente de forma de carretera, está dentro del tema de las carreteras como tal, zona turística, entonces por eso, chicos, que lo vamos a poner entonces acá. Tenemos un ferrocarril que es el único. Es un ferrocarril único, se llama el Ferrocarril Internacional y se llama así justamente porque comunica a la ciudad de Tacna y comunica con la ciudad de Arica. Este ferrocarril, recuerda que se llama el Ferrocarril del Sur, que diga, el Ferrocarril Internacional. Este ferrocarril internacional comunica la ciudad de Tacna con la ciudad de Arica. Ahí está. Entonces no te vayas a olvidar entonces que tenemos el Ferrocarril del Sur, el Central y tres tipos de carreteras. Ahora, chicos, solamente para hablarte de un pequeño tema que de repente no nos está alcanzando la pizarra para ponerlo, pero es el comercio. Recuerda que en el comercio tenemos dos tipos de comercio: el comercio interno y el comercio externo. El comercio interno es dentro del país, como el caso del Emporio Gamarra, la zona de repente de La Parada, que son lugares muy representativos de nuestro país en este sector. En el externo nos hablamos de la importación, que es la compra de productos, y la exportación, que es la venta. Pero recuerda que en este sistema de la exportación encontramos dos tipos de productos de exportación: los tradicionales y los no tradicionales. Los tradicionales son aquellos productos que siempre hemos vendido y los no tradicionales son productos que recientemente estamos vendiendo. Un producto tradicional, por ejemplo, como la minería, es un producto en los tradicionales, por eso los tradicionales se exportan a mayor volumen, generan menos valor agregado, pero se gana más. Profe, ¿cómo voy entonces yo a ganar más si hay menos valor agregado? Claro, lo que pasa es que los productos tienen menor valor agregado, pero nadie puede competir contra la minería. Y como está en el sector tradicional, pues lastimosamente estos datos se van a tener que cumplir. En las no tradicionales los productos se exportan en menor volumen, pero tienen un mayor valor agregado y en conjunto generan menos ganancia, ¿sí? Ahora, el producto de mayor exportación de todos es la minería, y eso entra en los tradicionales. O sea, el producto o factor o cosa que se exporta, entonces serían los famosos tradicionales, ¿sí? Minería. Y dentro de los productos agrícolas, el producto de mayor exportación tradicional es el café. Y dentro de los productos no tradicionales es el espárrago, ¿sí? Por ahí, no tradicional tenemos al espárrago, a los arándanos, a la palta, tenemos a lo que es ¿qué más? A la vid, que es la uva, tenemos de repente la alcachofa, la páprica, a los espárragos, no sé si lo mencionaba, al café, si es un producto tradicional, igual que algodón, por ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, esto corresponde a la segunda parte de la semana 14. Te veo en unos 5 minutos, 6 minutos que voy a borrar eso para la segunda parte para la siguiente semana, que es demografía, ¿sí? Así que dame unos 10, 15 minutos para poder alistarnos para la siguiente transmisión, chicos. Ahorita comenzamos con la siguiente transmisión.